Disparó la morosidad en los créditos, lo trae Maxi Montenegro. La gente cada vez paga menos los créditos. Esta es la placa que trae Maxi. A ver, ¿desde cuándo empezó a pasar esto? ¿Y qué créditos? ¿Los UVA o todo crédito que tenga? Todos los créditos, en los créditos hipotecarios siempre la morosidad es mucho menor, pero vos fíjate, Ale, este es en los créditos totales, ¿no? 4,5% de morosidad. Uno dice, bueno, es un nivel de morosidad bajo, pero es el mayor nivel en los últimos 12 años. Es el mayor nivel de morosidad, de impagos de créditos totales en el sistema financiero. Estos son datos del Banco Central desde diciembre del 2006. ¿Por qué es igualmente, esto en el sistema formal, ¿no? En el sistema bancario? ¿Por qué es bajo? Porque los bancos dan muy poco crédito, es decir, porque tienen una política muy precautoria de otorgamiento de créditos en el sistema financiero. Pero fíjate, es el mayor nivel de morosidad desde el 2006. En el caso de los créditos a empresas, estamos en el mayor nivel de impagos de mora desde mayo del 2007. Sí, en empresas. En empresas, es decir, de créditos a empresas. Y en el caso de familias, en tarjetas de crédito y créditos personales, casi 5% de mora, es el mayor nivel desde noviembre del 2009, desde la crisis de Lehman Brothers del 2009, es decir, hace una década. Para que te des una idea, la morosidad se multiplicó por 3 en el sistema financiero, en el sistema bancario, en el último año. Ahora vos me decís, bueno, pero son niveles de morosidad todavía bajos. Bueno, lo que pasa es que desde el 2001, los bancos se pegaron tal jabón con el 2001, que fue un caos total, que no podían devolver los depósitos, se especificó todo, la gente iba y les rompía los mostradores en los bancos, que han sido muy cautos en el otorgamiento de créditos. Pero aún así, claramente con la crisis del último año, se disparó el impago de créditos. Y sobre todo en el caso de las familias, es decir, la gente está muy endeudada con tarjeta de crédito, créditos personales, y empieza a haber dificultades para devolver. Obviamente, esta es la consecuencia de las tasas del 60, del 70% del último año, que son las tasas que el Banco Central sigue manteniendo para que no te corran los depositantes al dólar. Lo que pagan los bancos al depositante, hoy 50% por un plazo fijo, del otro lado tiene de correlato que al que está endeudado le cobran tasas astronómicas, y eso dispara la morosidad. Pero a mí lo que más me preocupa, y lo linkeo, es el otro tema que trae Maxi, que es, vean esto, la herencia del gobierno que viene, pero no la herencia que deja este gobierno, sea la continuidad de Macri o sea el gobierno de Alberto Fernández. Es Maxi promedió 8 años. Vean esta placa y vean esta primera de las 3 placas a full que tenemos, porque este es el balance de los últimos 8 años. Esta es la herencia. El que llegue a gobernar se tiene que fumar este garompol. Esta es la herencia. Si querés, empecemos por acá, que te quiero desagregar los últimos 4 años de Cristina y los 4 años de Macri. Dale. Pero después lo voy a agregar, lo voy a acumular los dos, porque yo creo que hay acá un fracaso colectivo de los últimos 8 años de la economía argentina. 4 años finales de Cristina, inflación 186%, no la que medía el INDEC, sino las estadísticas provinciales, porque el INDEC estaba truchado, inflación 186%, 1,5% de crecimiento del PBI en 4 años. Es nada, es prácticamente estancamiento, la población crece 1% por año, es decir, por año creciste con los últimos 4 años de Cristina 0,3, 0,4%, estancamiento. Muy malo desde el punto de vista económico los últimos 4 años de Cristina. Bueno, los 4 años de Macri van a ser peores. 240 de inflación acumulada. 240% de inflación acumulada. Si este año termina en 40% la inflación, este va a ser el número. Y el PBI va a caer acumulado en 4 años 3,2%. O sea que no crecimos, sino que decrecimos 3,2%. Claro, la economía va a terminar este año más chica, 3,2% más chica de lo que era en el 2015. Ahí me lo desagregaste. Ahora agregámelos a los dos. Ahora te lo agrego, porque más allá de esto, el fracaso es, acá estás hablando de que hubo una caída del PBI per cápita, es decir, la riqueza por argentino, por habitante, si la población crece 1% por año y vos en 4 años creciste nada más que 1,5%, cayó. Y la inflación no hay nada que decir, 186% de inflación. Y acá es todavía peor. Es decir, Argentina tiene un derrumbe de
su economía en términos de una población que sigue creciendo y una economía que se achica. Acumulado, últimos 8 años. Argentina va a tener... ¿Esos 8 años? 8 años. 860% de inflación. Hago una aclaración para la gente que no está avisada en temas económicos ni matemática. La inflación acumulada no es la suma matemática de la inflación de cada año, sino que cada año se va acumulando respecto al año anterior. Por eso en 8 años da este número de inflación. 860% de inflación acumulada en 8 años en la Argentina. Y el PBI en 8 años va a caer 1,7% en 8 años, desde el 2012 al 2019. Fíjate la inflación anual promedio, 33%, y el PBI argentino, menos 0,2% en los últimos 8 años. ¿Por qué te digo es un fracaso muy grande? Hay una placa más, dámela por favor para compartirla. Fíjate lo que hizo la consultora Macrovie, es muy interesante, la consultora de Sant'Angelo. Dijo, bueno, comparemos esto que yo te decía, lo que hizo Argentina en los últimos 8 años, con países a los que no le fue tan bien en los últimos 8 años. Estos son países que no fueron los que mejor anduvieron en los últimos 8 años. Brasil, Grecia, Turquía, Ucrania, en los últimos 8 años tuvieron alguna crisis, tuvieron algún problema. Aún así, vos hacés el promedio de inflación de estos 4 países y acumularon 31% de inflación en 8 años. Argentina acumuló 860% de inflación en 8 años. Dale. ¿Entendés la diferencia? Entre los malos... Estos fueron los que no les fue tan bien. Pero hay mucha Bueno, diferencia. 31% de inflación acumulado en estos países en 8 años. Argentina nosotros tuvimos 830 puntos más que ellos de inflación. Nosotros tuvimos 800... Y estos son los peores, estos son los malos. Estos fueron los que no les fue tan bien. Después yo podría poner acá Chile, podría poner Uruguay, podría poner no sé, Perú, Paraguay, que les fue mucho mejor. Y la variación solo Venezuela le pudo haber ido tan mal o peor. Y la variación del PBI, por eso es lo que te digo, que el mundo avanza. Aún estos países que no les fue tan bien, en 8 años crecieron casi 30% acumulado. Argentina en 8 años, el PBI cayó 1,7%. ¿Entendés lo que te estoy diciendo? Estos países aumentaron la torta de sus economías casi 30%. Argentina en 8 años la redujo 1,7%. Entonces, promedio anual de inflación tuvieron 3%, crecieron al 3% promedio anual estos países. Estos son malos. Y estos son los que no les fue tan bien. Bueno, después hay otros países que les fue mucho mejor en Latinoamérica. ¿Qué significa esto, Ale? Y lo que hablamos de las propuestas. Que acá nadie hace propuesta porque nadie sabe bien cómo se sale de este fracaso colectivo. Ya sean los últimos 4 años de Cristina o estos 4 años de Macri. Es decir, Argentina es, desde este punto de vista, una catástrofe en términos económicos.